Era solo una niña, pero aprendí desde muy joven que había algo más importante que yo en la vida de mis padres, la adicción. Y no, nunca lo dijeron con palabras, pero cada vaso vacío tirado en un rincón de la habitación, cada noche que dormía sola, cada promesa rota, todo eso gritaba la verdad que fingía no oír, no era una prioridad. Fui reemplazada por una adicción, por algo que los hacía escapar de su propia realidad, incluyéndome a mí, mientras otros niños corrían por el patio, llegaban a casa y encontraban la cena lista, los abrazos de sus padres. El olor a seguridad, yo volvía y encontraba silencio. A veces el sonido de una discusión, a veces el sonido de alguien vomitando en el baño, a veces ningún sonido en absoluto, solo vacío. Y ese silencio dolía. Me decía, sin necesidad de palabras, que su mundo ya no tenía espacio para mí. A los 6 años, aprendí a salir adelante, aprendí a callar, aprendí a ocultar mi tristeza, porque los niños que molestan demasiado a los demás son golpeados. Un niño que llora demasiado recibe una reprimenda. Así que guardé silencio, me tragué el dolor, fingí que todo estaba bien, pero por dentro era como si gritara, suplicara, mírame, solo un minuto, mírame, pero nunca me vieron, o tal vez sí, pero ya no sabían amar a nadie. Tal vez, estaban tan perdidos que ni siquiera podían salvarse a sí mismos, y en medio de este naufragio, me volví invisible, me desvanecí, me convertí en el reflejo de lo que no podían afrontar, pero incluso en ese caos algo dentro de mí nunca se desvaneció del todo. Había algo en el fondo que insistía en decir, esto no es todo, este no es el final, y fue esa vocecita la que me mantuvo viva, la que me hizo prometer, de niña, que un día saldría de allí, que un día rompería este ciclo, que nunca dejaría que otro niño se sintiera como yo. Hoy, mirando atrás, veo que no solo fui reemplazada, me entrenaron. El dolor que casi me destruyó, me forjó, me hizo más fuerte, me enseñó empatía, me dio un propósito, y por eso estoy aquí contando esta historia, porque quizás tú también fuiste reemplazado, quizás también fuiste herido por alguien que se suponía debía protegerte. Y si ese es tu caso, quiero que sepas, no estás solo, y no tienes que quedarte roto para siempre, porque sí, fui reemplazado por una adicción, pero hoy soy yo, quien ayuda a otros a liberarse de ella. Dicen que la infancia debería ser la etapa más fácil de la vida, un tiempo para jugar, para crecer lentamente, para sentirse protegido, pero la mía fue una espera constante por algo que nunca llegó. Esperaba que alguien me viera, que alguien me eligiera, que alguien me pusiera primero, pero en cambio recibí promesas vacías, cumpleaños olvidados y miradas perdidas en el fondo de los frascos o el efecto de las pastillas. Recuerdo mi séptimo cumpleaños como si fuera hoy. Pasé toda la semana emocionado pensando que tal vez ese año sería diferente, que tal vez mi madre lo recordara, que mi padre despertara sobrio, que hubiera un pastel, una felicitación de cumpleaños, cualquier cosa que dijera importas, pero llegó el día y solo recibí silencio. Ella dormía, como siempre, él ni siquiera apareció, y yo, me senté en las escaleras con un dibujo que me había hecho. En la escuela, fingía. Decía que todo estaba bien, me reía de los chistes, bromeaba cuando podía, pero en el fondo, era como si siempre estuviera a un paso de la crisis. Veía los padres de otros en las reuniones, en las funciones de teatro, en los partidos de fin de semana. Vi los abrazos, los besos, las miradas de orgullo, y me pregunté, ¿por qué yo no? ¿Qué me pasa que hace que mis padres elijan cualquier cosa, cualquier adicción, antes que a mí? Prometieron cambiar, prometieron dejarlo todo, promesas hechas entre lágrimas, después de otra pelea, otro escándalo, otra noche en el hospital. Y durante un tiempo, les creí, porque todos los niños quieren creer en sus padres. Todo niño quiere creer que, al final, el amor triunfará, pero el amor no triunfa cuando está atrapado en frascos y pastillas, y cada promesa rota se convertía en otra grieta en mi corazón. Hubo días en que pensé que quizás sería mejor no existir, que quizás era una carga, que, quién sabe, quizás el problema era yo, y estas ideas no deberían existir en la cabeza de un niño, pero estaban ahí, porque no hay nada más cruel que ser ignorado por quienes deberían protegerte. Crecí, esperando un abrazo que nunca llegó, un lo siento que nunca salió de sus bocas, un te quiero que solo escuchaba en las películas, y aún así, algo dentro de mí insistía en seguir, en creer que un día todo esto tendría sentido. Hoy, entiendo que su ausencia me enseñó la presencia, que su dolor me enseñó la empatía,
que su frialdad me enseñó a reconfortar al otro, pero en aquel entonces solo sentía un profundo vacío imposible de explicar. Y fue en este vacío donde nació mi deseo de cambiar. Madurar debería ser un proceso natural. Pero para mí fue una defensa. No solo crecí en altura, sino que creé corazas. Cada año, la herida abierta de la infancia se profundizaba en silencio. Y lo peor es que, por fuera parecía que estaba bien. Aprendí, fui a la escuela, sonreí cuando lo necesitaba, pero por dentro esa herida palpitaba, y no sabía cómo sanarla. Así que aprendí a ocultarla. En mi adolescencia, este dolor se convirtió en ira, una ira silenciosa, muda, que me hacía cerrar la cara. Evitar el contacto, desconfiar de todos. Si alguien se acercaba demasiado, lo alejaba, porque, en el fondo, tenía miedo de ser reemplazada de nuevo. Miedo de encariñarme y perder. Miedo de confiar y ser descartada. Como me habían hecho tantas veces, fue en esta etapa que empecé a perderme. No a través de las drogas, ni del alcohol. Irónicamente, evitaba esas cosas como si fueran fantasmas que me perseguían, pero me perdí en otras cosas, en relaciones tóxicas, en amistades que solo me drenaban, en decisiones impulsivas para intentar sentir algo, cualquier cosa, porque el vacío, el agujero dejado por el abandono, parecía querer tragarme. Y cuanto más intentaba ignorar la herida, más me dominaba. Me miré al espejo y vi a un extraño, un chico que solo quería ser visto, escuchado, validado, pero que vivía escondido tras máscaras de indiferencia, ironía y falsa fuerza, porque, en el fondo, estaba cansado de parecer débil. Que la vida me tratara como desechable era suficiente. No iba a dejar que otros vieran mi dolor. Empecé a pensar que, tal vez el problema estaba realmente en mí, tal vez no era digno de amor, tal vez nací roto, y estas mentiras, repetidas día tras día, comenzaron a convertirse en creencias. Creía que nadie podría amarme de verdad, que siempre sería la segunda opción, plan B, lo que queda después, de que todo lo demás fracasa. Pero lo más triste es que, en medio de todo esto, también empecé a creer que mis padres eran víctimas, que la adicción se había apoderado de ellos de tal manera que ya no sabían cómo amarme. Y entonces sentí algo nuevo, compasión, por primera vez. Me di cuenta de que ellos también estaban perdidos. Esa adicción no elige a quién destruir, destruye a todos los que la rodean. Fue entonces cuando la ira empezó a dar paso a la comprensión, y esa fue la clave que lo cambió todo. Ya no tenía que cargar con este dolor sola, podía convertir esta herida en un puente. Podía usar mi historia para evitar que otros niños crecieran como yo. La herida seguía ahí, pero ahora empezaba a comprender que no era mi fin, era el comienzo de mi misión. No hay un momento único en el que todo cambie. A veces es una acumulación de pequeños dolores, pequeñas decepciones, que te siguen presionando hasta que algo en tu interior finalmente se rompe. Y para mí ese chasquido llegó en silencio una mañana cuando estaba sola en mi habitación, mirando al techo y sintiendo que me hundía. Fue como si el dolor de años se hubiera condensado en un solo instante, y allí, sin público, sin nadie mirándome, me dije, o me destruyo, o cambio. Fue en ese momento que nació la decisión, y no fue fácil, porque la verdad es que cambiar duele tanto como quedarse rota, pero estaba cansada de sufrir en silencio. No quería que mi vida fuera un eco del dolor de mis padres. No quería ser solo un nombre más en las estadísticas de personas que repiten el trauma. Quería algo diferente. Quería un propósito, y así fue como empecé a buscar ayuda. Y no era un truco de magia. Al principio me sentí ridícula. Hablar de mis sentimientos, enfrentarme a todo eso de nuevo, era como reabrir cicatrices que había pasado años intentando ocultar. Pero, poco a poco, esas conversaciones, esas lecturas, ese esfuerzo por comprenderme a mí misma, empezaron a quitarme un peso de encima. Descubrí que no era la única, que había miles de personas con historias similares, y, lo más importante, que había personas que lo superaron, que transformaron el dolor en fuerza, y eso me dio aliento, me dio esperanza. Fue también durante este periodo que me involucré en una organización local que ayudaba a jóvenes en riesgo. Recuerdo al primer chico al que me senté a escuchar. Tenía la mirada cansada, la misma mirada que había visto en el espejo durante años, y cuando habló me vi reflejada en él. La ira, el dolor, la sensación de abandono, todo me resultaba familiar, y en ese momento comprendí, quizá no me salvó la suerte, quizá me salvé para salvar. A partir de ese momento, mi misión se hizo clara. Quería hacer más, quería lograr más, quería convertir mi historia en una voz, en consuelo, en un camino.
Y así nació el sueño de la organización que dirijo hoy. El punto de inflexión no fue solo la decisión de sobrevivir, sino de vivir con sentido, y más que eso, devolver lo que me habían arrebatado, ofrecer a los demás lo que necesitaba. Y no tenía apoyo, escucha, guía, sí, fui reemplazada por una adicción, pero en ese momento de decisión, dejé de ser la víctima de la historia, me convertí en la autora de un nuevo capítulo. La idea de la organización no surgió como un plan de negocios ni como un proyecto detallado en un cuaderno. Nació del grito de alguien que ya había pedido ayuda a gritos y no había sido escuchado. Nació del deseo de ser lo que yo no tenía, porque sabía, en el fondo, que si hubiera encontrado a alguien en el camino, alguien que me dijera vales, no, es tu culpa, tienes futuro, todo habría sido más fácil. Por eso, después de un tiempo como voluntaria, decidí que no quería ayudar solo a personas puntuales. Quería crear un espacio permanente y real donde niños y jóvenes marcados por el abandono y las cicatrices emocionales de la adicción pudieran ser acogidos. Un lugar que fuera más que un refugio, un lugar, un puente, una voz. Recuerdo la primera habitación que alquilamos. Era pequeña, con pintura vieja, muebles donados y una ventana que apenas cerraba bien. Pero, aún así, era el espacio más esperanzador que jamás había visto. Allí empezamos con lo básico, conversaciones, apoyo psicológico con un único compañero profesional, algunos talleres. Un rincón con libros. No era mucho material, pero sí mucho apoyo emocional. Era lo que me hubiera gustado tener. La primera historia que acogimos fue la de un niño de 12 años que se escapaba de casa cada vez que su padre llegaba borracho. Cuando entró por la puerta, encogido de miedo, desconfiado, sucio, sentí que mi yo del pasado volvía. Y en ese momento, me prometí, nadie volverá a pasar por esto, solo mientras yo pueda evitarlo. Con el tiempo, la organización creció. Ganamos apoyo, visibilidad, la gente empezó a creer en la misión, pero nunca dejamos que se perdiera la esencia, porque más importante que la estructura siempre fue la mirada, el contacto, el tiempo, la escucha y, sobre todo, el cariño. Y es curioso cómo el dolor, al sanar, se convierte en combustible. Podría haber usado mi historia para justificar una vida amarga, cínica e indiferente, pero elegí transformar el dolor en dirección, en movimiento, en algo que va más allá de mis propios límites hoy. La organización no es solo un lugar físico, es un símbolo, un testimonio de que el abandono no es el final, que el dolor no tiene por qué tener la última palabra, que es posible romper el ciclo, que es posible perdonar sin olvidar, pero sin repetir. Ver a jóvenes levantarse, redescubrir su valor, sus sueños, su fe en la vida, es el mejor regalo que podría tener. Es ahí donde veo el propósito de superar el trauma. Es ahí donde veo que ser reemplazado por una adicción no me definió, me dirigió, y cada nueva vida que entra por esas puertas me recuerda que todo valió la pena. Sabía que este día llegaría, pero nunca supe cómo estaría cuando sucediera. Durante años, imaginé cómo sería, si lloraría, si me enojaría, si guardaría silencio. El reencuentro con mi madre fue como una sombra que me acompañó y, a la vez, una herida abierta que nunca sanó del todo. El teléfono sonó una tarde cualquiera. Una trabajadora social de un hospital de la ciudad me dijo que mi madre había sido ingresada. Estaba débil, no tenía documentos y solo había podido decir mi nombre. Acudió a mí, después de todo, y por un momento no supe si era una súplica de perdón, o una herida más a punto de abrirse. Me quedé allí con el móvil en la mano, escuchando el silencio de mi propio corazón, y entonces decidí ir. El hospital era sencillo, con olor a alcohol y paredes pálidas. Me llevaron a la habitación. Cuando entré, ella estaba allí, tumbada, delgada, con el rostro marcado por el tiempo y los excesos. Casi no la reconocí, pero sus ojos eran los mismos. Esos ojos que un día se apartaron de mí, que un día me dejaron atrás, me miró. Había miedo, había vergüenza, había arrepentimiento, y también había algo que nunca pensé que vería. Allí, ternura. ¿Eres de verdad tú?, susurró con voz débil. Asentí. Me acerqué a la cama. Y en ese momento, el recuerdo del suelo donde dormí, del hambre que sentí, del vacío que llevo hasta el día de hoy, todo me llegó como un torbellino, pero también la imagen del chico que sobrevivió, que eligió no odiar, que eligió seguir adelante. Lloró, se disculpó, dijo que estaba perdida, que se avergonzaba de todo, que me vendió no por malicia, sino por desesperación, que pensó que tendría más oportunidades, así que con ella, lo escuché todo, en silencio, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía explotar.
Y fue allí, frente a esa mujer que me dio la vida y también me la quitó, que comprendí que perdonar no era olvidar, era liberar. Ya no necesitaba excusas para seguir adelante. Ya me había levantado, ya había ganado, y en esa cama, frente a la mujer que me abandonó, decidí ofrecerle algo que ella nunca me dio, aceptación. Le tomé la mano y le dije, ya no estás sola. En ese momento ya no había un hijo ni una madre, había dos seres humanos marcados por decisiones difíciles, viejas heridas y un deseo tardío de reconciliación. La llevé conmigo, la cuidé, le di un hogar, le di dignidad, no porque se lo mereciera, sino porque necesitaba cerrar este ciclo, con amor. Y en ese reencuentro comprendí, la verdadera victoria no era el éxito, era el perdón, perdonar, una palabra pequeña, pero con un peso enorme cuando ya te ha traicionado tu propia madre. Durante años, esta idea me reveló. Pensé que perdonar era lo mismo que decir todo está bien, y no lo era. No podía. Intercambiaron por dinero, me arrancaron de mi infancia, me arrojaron al mundo con heridas que nadie podía ver. ¿Cómo, entonces? Podía perdonar, pero con el tiempo ni con mucho dolor, entendí algo que lo cambió todo. Perdonar no es olvidar ni fingir que no pasó nada, es decidir que ya no te frenará. La herida estaba ahí y sí, a veces seguía latiendo, pero si de verdad quería seguir adelante, tenía que dejar de alimentar ese dolor cada día, porque cuando alimentas el dolor, crece dentro de ti, te consume, te define y te atrapa en el pasado. Y ya no quería vivir encadenada a la versión de la niña rechazada. Fue un proceso. Empezó cuando dejé de culpar al mundo y empecé a mirarme a mí misma. Cuando dejé de repetirme fue su culpa y empecé a preguntarme ¿qué voy a hacer con esto ahora? Ese fue el primer paso hacia la libertad. La decisión de cuidarla cuando más lo necesitaba fue el punto de inflexión. Podría haberla ignorado, podría haberle dicho, ya es demasiado tarde, pero en ese hospital, mientras sostenía su frágil mano, vi que quizás el mayor acto de justicia fue devolverme lo que me negaron, amor incondicional. Eso no significa que todo se resolviera en un abrazo, no lo fue. Tuvimos conversaciones difíciles, hubo largos silencios, hubo lágrimas, confesiones, arrepentimientos. Pero también hubo algo nuevo, la reconexión. Con el tiempo, me di cuenta de que el perdón no era un regalo para ella, sino para mí. Era el fin de la prisión emocional. Era la clave para seguir adelante con calma. No perdoné porque ella cambió, perdoné porque yo cambié. ¿Y saben qué es lo más sorprendente? Ella también cambió. Ver que no repetía el ciclo despertó en ella algo que la adicción tenía latente, humanidad. Empezó tratamiento. Buscó ayuda y, aun con limitaciones, intentó ser mejor persona en el poco tiempo que le quedaba. No borré el dolor, pero transformé lo que quedaba de él en un puente, en aprendizaje, en un camino. Hoy, al mirar atrás, no siento odio, siento compasión, por el niño que fui, por la mujer rota que fue, y por todas las historias que, como la mía, esperan una oportunidad para empezar de nuevo. Porque perdonar no es aceptar lo que te hicieron, es elegir que ya no te controle, y esta elección es liberadora. Si pudiera dejar un solo mensaje para quienes me escuchan ahora, sería este: su historia no tiene por qué terminar con el abandono, el dolor o la injusticia que sufrieron, porque soy la prueba viviente de que lo que les hicieron no define quiénes son, ni mucho menos en quienes pueden convertirse. Durante años creí que estaba roto para siempre, que solo era un niño rechazado, alguien que nació para ser descartado, pero no. Cada cicatriz que llevo hoy no cuenta la historia de un perdedor, sino de un sobreviviente, de alguien que eligió no ser como el dolor que sufrió. Claro que la vida me enseñó a las malas. Tuve que tocar fondo, vivir con heridas invisibles y encontrar sentido donde solo había oscuridad. Pero en medio de este viaje, descubrí algo poderoso: nadie puede robarte la decisión de quién decides ser. Elegí perdonar, elegí transformar, elegí ayudar. Y de esa decisión surgió la organización que hoy salva vidas, acoge a niños y cría a jóvenes que, como yo, han sido olvidados por quienes deberían amarlos. ¿Y saben qué es lo que más me impresiona? Es que cada uno de nosotros lleva esta misma fuerza en el pecho. Quizás quienes están viendo este video hayan pensado que su dolor es demasiado grande, que no podrán superarlo. Quizás se sientan pequeños, insignificantes, heridos sin remedio. Pero déjenme decirles algo con todo mi corazón: siguen aquí, y mientras haya vida, hay esperanza, mientras haya aliento, hay un camino. No estoy aquí para decirles que será fácil. No lo es. Sanar duele, crecer duele, perdonar duele, pero vale la pena.
Porque al final, no solo sobrevives, sino que te conviertes en un faro para otros. La historia que una vez casi me destruyó, ahora me da un propósito. Y ese es el mayor milagro de todos. Así que, si están deprimidos, levántense. Si los han rechazado, ámense. Si los han traicionado, perdónenlos, no porque se lo merezcan, sino porque ustedes merecen ser libres. Les dejo este video como testimonio de que es posible empezar de cero, que el pasado no tiene poder cuando decides escribir un nuevo capítulo. Y si nadie te lo ha dicho antes, déjame decírtelo ahora, tú vales la pena, tú importas, y puedes ganar. Esta es mi historia, pero también puede ser la tuya.